Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora vamos a trabajar en una guía correspondiente al área de Ingenierías y Ciencias de Físicas Matemáticas para la Universidad Nacional Autónoma de México, o más conocida como UNAM. Este tipo de ejercicios están totalmente relacionados al área de física en particular. Entonces vamos a iniciar con el primer ejercicio que nos dice, dado los siguientes vectores, encontrar el área del paralelogramo. Bueno. Para ello, vamos a encontrar que cuando tenemos dos vectores, esto en realidad se ve en el primer semestre o trimestre de una carrera de ingeniería. Creo que en este momento tú que estás estudiando para el ingreso a una universidad, muy probablemente no miraste este tipo de vectores. ¿A qué se refiere en realidad? Pues se refiere a que tenemos vectores. Esto es X, esto es Y esto es Z. ¿Sí? Pero en álgebra vectorial esto se sincroniza como I, J y K. Y son las componentes de un vector. En este caso el vector muy probablemente son vectores posición. A y B son vectores de posición o de desplazamiento. Bueno, este vector se define el área. El área como tal es A cruz B. Es un producto cruz, se llama. ¿Y qué es lo que representa físicamente? Pues voy a tener un vector que podemos llamar A y un vector B que estaría aquí. Y lo que yo quiero es como obtener una proyección de estos y quiero obtener el área de este paralelogramo. Eso es en realidad obtener el área. Bueno, para ello voy a trabajar con la parte correspondiente que es el área. El área se define como, nuevamente les dije, A cruz B, y esto en realidad se representa como un determinante donde vamos a colocar IJK en la primer renglón. Segundo renglón va el vector A, que sería 3, sería 1 y es menos 1. ¿Quiénes son esos números? 3 aquí, aquí hay un 1 y aquí hay un menos 1. ¿Quién es el vector B? Pues tiene 2 en I, 2 en J y 4 en K. Y tenemos aquí un vector, mejor dicho, una matriz de 3 por 3, en la cual pues vamos a trabajar. ¿Cómo se descompone esto? Aquí generalmente se coloca un número positivo, un número negativo o un número positivo. Y vamos a ver por qué motivo. Porque esto lo vamos a descomponer en determinantes. Entonces primero va a ser más 1 por el determinante y el determinante sería este. Vamos en I, a tachar la línea y columna de I. ¿Qué me queda? Me queda el determinante 1 menos 1, 2 y 4, ¿verdad? Luego sería un menos 1 de aquí arriba. Y vamos por el siguiente determinante. El siguiente determinante sería borrar esta columna, ¿sí? Y borrar esta columna, ¿verdad? ¿Quiénes me quedarían alternados? 3, 2, menos 1 y 4. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos un más 1, que es este valor, más 1. Y tenemos otro determinante. El otro determinante lo voy a poner con la línea roja. Es cancelar esta columna con esta columna. Y me quedaría 3, 1, 2, 2. ¿De acuerdo? Estos valores aquí le tengo que poner I. Aquí voy a poner J y aquí voy a poner K, únicamente como referencia. ¿Por qué? Porque un producto cruz me da como resultado otro vector. Entonces vamos a encontrar esto, me quedaría el determinante, es cruzado. 4 por 1 es 4, menos 2. Ajá, aquí lo vamos a poner así en I. Luego menos 1, aquí sería 4 por 3 son 12, menos 2 en J. Más 3 por 2, 6, menos 2 en K. Entonces aquí me quedaría 6, 4 menos por menos más 2, 6i, menos 12 más 2, 14j, 6 menos 2, 4k.
Entonces, ese es el vector que yo obtengo, el vector área. ¿Y cómo voy a calcular? Si el vector área es 6i menos 14j más 4k, ¿cómo obtengo su valor numérico o su magnitud? Pues al igual como todo tipo de vector, de acuerdo a sus componentes. 6 al cuadrado menos 14 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto me va a dar un valor aproximadamente de 36 aquí, más 14 por 14, 4 por 4, 16, 4 por 1, 4 y 1, 5, 4 por 1, 4, 1 por 4, 4, 6, 9, 196, más 16. ¿Sí? Y entonces el vector A va a ser la raíz cuadrada de 196, 16, 36, 18 hay una, 10, 13 y una, 14, 248. Entonces el valor correcto, 15 por 15 es 225. Entonces el valor tiene que ser muy cercano a 15. Y por lo tanto, la respuesta correcta es 15. Esto es 15.27. Y como es un vector de área, pues tiene unidades cuadradas. ¿De acuerdo? De esa manera resolvemos este ejercicio. Ahora nos dice que un automóvil posee la siguiente velocidad y va contra una pared. Después de cuántos segundos se encontrará a 40 metros de la pared, es decir, 40 metros. ¿Cuál es la distancia o desplazamiento total que va a hacer el automóvil? Pues 200 menos 40, es decir, 160 metros es lo único que tiene que recorrer, porque nos preguntan justo el momento en donde este carro, ¿sí?, va aquí, exactamente en 40 metros antes. Para ello necesitamos la velocidad, que son 72 kilómetros por hora. Necesitamos convertirlo a metros sobre segundos porque estamos trabajando en unidades de metros, la distancia. Recordarán que 1 kilómetro son 1000 metros, ¿sí? Y que 1 hora son 3600 segundos. Esto es igual a que yo cancele dos ceros, me queda 72 por 10 entre 36 metros sobre segundo. 72 entre 36 es 2 por 10 metros sobre segundos, me queda 20 metros sobre segundos. De la fórmula, velocidad es distancia entre de tiempo. Acuérdense de lo que circula en redes sociales que dice me pidió distancia contra tiempo y de pronto pensé que quería calcular velocidad, pero eso se refiere a otra cosa, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el tiempo y me queda distancia entre velocidad. La distancia es 160 metros, la velocidad es 20 metros sobre segundo. Entonces aquí me queda 8 segundos. Es decir, en 8 segundos se encuentra el automóvil. Ahora nos habla sobre el tiro parabólico. Si un jugador le pega una pelota con un ángulo de 30 respecto a la horizontal, dándole una velocidad de 15 metros sobre segundos. Dice, encontrar el alcance horizontal de la pelota en 1.8 segundos. Bueno, es muy importante mencionar que un tiro parabólico se divide en un movimiento a velocidad constante, ¿sí? Y un tiro vertical que es con aceleración constante. Aceleración constante. Que en este caso es G, la gravedad. Entonces, el movimiento horizontal lo puedo ver como velocidad, distancia entre de tiempo. Y o le llamo DH, distancia horizontal con respecto al tiempo. Lo único que necesito es conocer pues la distancia horizontal que me pide el problema es la velocidad por el tiempo. Pero algo muy importante, cuando se tira el movimiento es con ángulo, esta velocidad es la componente únicamente en X. Entonces aquí sería la componente X, es un vector,
Y acuérdense que este es el ángulo de 30 grados. Aquí sería Bx, si lo veo como un vector. Aquí sería By como otro vector y este es el vector B0. ¿Sí? Entonces Bx sería B0 por coseno de 30 grados. ¿Cómo lo sabemos? Pues coseno de 30 es cateto adyacente Bx entre D, B0. Bx entonces es esto, es 15 metros sobre segundo. Coseno de 30 lo pueden ver en un video que ya tengo previo donde calculo el coseno, seno y tangente de 30, 60 y 45 grados en diferentes formas. Y bueno, para ello sabemos que es raíz de 3 entre de 2. ¿De acuerdo? Entonces, coseno de 30 grados es idénticamente raíz de 3 sobre 2. Si lo quieren calcular ustedes con su calculadora o otra herramienta, pues adelante. Pero es en realidad ese valor, ¿verdad? Y bueno, vamos, y esto se convierte entonces 15 raíz de 3 entre de 2. ¿De acuerdo? Ya me dan el tiempo, entonces la distancia horizontal sería 15 raíz de 3 entre de 2 por 1.8 segundos, ¿sí? Prácticamente esto sería un valor de 15 por raíz de 3, entonces vamos a ver raíz de 3 por 15 entre de 2 por 1.8 nos da 23.3 metros. Aproximadamente 23.3 metros. No viene, pero el más cercano tendría que ser este valor, ¿verdad? Luego dice, si una piedra es lanzada verticalmente desde un punto A con una velocidad de 80 metros sobre segundos, dice, ¿a qué distancia de A se encontrará un punto en un punto B en el cual la velocidad será 20 metros sobre segundos? Bueno, algo muy importante para memorizar todas las fórmulas de física, no necesitan memorizar, solamente necesitan aprenderse dos cosas. La fórmula de aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial entre de tiempo, es lo único que se tienen que memorizar, o bueno, no memorizar, es una ecuación que ustedes saben que la aceleración es un cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Con esto ya podemos sacar todo lo que necesitamos. También debemos conocer que la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración distancia. En un movimiento, pues totalmente normal, ¿no? Un movimiento rectilíneo acelerado. Pero cuando estamos hablando de caída libre o un movimiento vertical, la aceleración se convierte en g. Entonces es esto, velocidad inicial, entre tiempo. Entre dg aquí sería velocidad al cuadrado. Y en lugar de aceleración, pues dijimos que es la gravedad. Y en lugar de d se conoce como h. Y ya estamos entonces en caída libre, que es las fórmulas que vamos a necesitar. Nos dice que se lanza a 80 metros sobre segundo. ¿Cuánta altura entonces en realidad asciende? No la conocemos. Pero saben ustedes que si analizamos este movimiento tiene una velocidad inicial, pero una velocidad final es 0. ¿Por qué? Porque la pelota se va a detener, va a llegar a alcanzar su altura máxima. En ese sentido, entonces, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es 2g por h. Y le vamos a llamar altura máxima. Altura máxima sería entonces menos velocidad al cuadrado entre 2g. ¿Por qué? Porque esta velocidad es 0. 0 cuando llega a la cima. Entonces de aquí podemos conocer que esto es menos 80 metros segundos al cuadrado. 2. La gravedad es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque se opone al movimiento. Por ello la pelota frena y alcanza su altura máxima o se detiene. ¿Por qué? Porque la gravedad es negativa. Y nos dicen que tiene un valor de 10. Para efectos de cálculo siempre se redondea en las guías, en algunos casos.
Y entonces la altura máxima sería 80 por 80, menos y menos se cancela. 80 por 80 entre de 2 por 10. Si divido esto, me queda 80 por 8 entre de 2. Esto me quedaría 80 por 8 entre 2, 4. 80 por 4 sería 320 metros. 320 metros entonces es toda la altura máxima que alcanza. Pero nos dice que hay un momento en donde tiene una velocidad de 20 metros segundos. Entonces aquí ya estamos en otro movimiento que se llama caída libre. ¿Sí? Y caída libre, pues entonces la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos. Y la velocidad final que me piden es que alcance 20 metros sobre segundo. ¿En qué tiempo lo logrará? Bueno, pues para ello tenemos esta ecuación. Despejamos el tiempo, velocidad final menos velocidad inicial entre gravedad. Velocidad final es 20 metros sobre segundo, velocidad inicial es 0 metros sobre segundos porque empezó a caer en caída libre 10 metros segundos cuadrados. Esto me queda 2 segundos. Entonces, en 2 segundos, la pelota ya tiene 20 metros sobre segundos. Ahora nos preguntamos, ¿cuánta altura en realidad ha recorrido la pelota desde su cima hasta que alcanzó 20 metros sobre segundos? Pues muy sencillo. Para calcular la altura se hace lo siguiente. Raíz de 2. Bueno, vamos a ver la fórmula. Yo recuerdo que la podemos deducir también, ¿eh? Eso no hay ningún problema. Sustituyendo pues la aceleración aquí. Pero rápidamente ustedes van a encontrar que el tiempo que tarda una pelota en caída libre para caer es 2h entre de gravedad. ¿Sí? Entonces de aquí sería elevado al cuadrado, tiempo gravedad es 2h y yo voy a calcular h nada más. Gravedad, tiempo al cuadrado entre de 2. ¿Qué altura ha recorrido esa pelota en un tiempo de 2 segundos? Pues entonces aquí tengo 10 metros segundos cuadrados. ¿Sí? Multiplicado 2 al cuadrado es 4, entre de 2 es 40 entre de 2, 20 metros. Quiere decir que la pelota únicamente bajó 20 metros. Si todo es 300 metros, si todo es 320 metros, entonces la pelota se encuentra a 300 metros, ¿verdad? De su punto inicial. Entonces la respuesta correcta es 300 metros. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, dice, la ley de observar se relaciona con el campo magnético cuando pasa una corriente eléctrica. Un campo magnético siempre está relacionado con una corriente eléctrica. Ahora nos pide calcular, dice que calculemos cuál es la velocidad que tiene una partícula o un cierto movimiento. Y bueno, para ello, esto sí necesitamos una ecuación matemática. La ecuación nos dice que es gamma RT entre del peso molecular. ¿Quién es gamma? Gamma es la relación de capacidades caloríficas, que aquí nos da el valor de 2. Entonces vamos a sustituir 2. ¿Quién es R? Nos dice que es 8 Joule sobre mol Kelvin. ¿Quién es temperatura? 300 Kelvin. ¿Sí? ¿Y quién es la masa molar? Pues 30 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. La velocidad de esto, o sea, si hacemos las operaciones, en realidad lo podemos simplificar todo muy bien sin usar calculadora. Aquí sería 16, 3 por 10 a la 2. Aquí lo puedo ver como 3 por 10 a la menos 4, o 30 por 10 a la menos 3, es 3 por 10 a la menos 4. Y entonces vean qué es lo que me va a quedar. Me va a quedar 16 por 10. Aquí 3 por 10 se cancela el 3 y queda 10 a la 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 3 por 10 a la 2, 3 por 10 a la menos 4.
Entonces es 3 por 10 a la menos 4 y nos queda 10 a la 4. Entonces me queda 10 a la 6. A ver, 30 por 10 a la menos 3 y yo tengo 0.0030. Es 1, 2, 3. Entonces el valor es 0.30. 1, 2, 3. No, entonces este valor es 0.30. 1, 2, 3. 30 por 10 a la menos 3. O lo puedo ver 1, 2 por 10 a la menos 2. Es aquí entonces. Entonces esto es por 10 a la menos 2. Y entonces queda 2 más 2, 4. Me queda 16 por 10 a la 4. ¿Sí? Y esto entonces quedaría raíz de 16 es 4. 10 a la 4 es 10 a la 2. 4 por 10 a la 2 metros sobre segundos. Ya sabemos que aquí me va a quedar joule y aquí me va a quedar unidades. Mol se cancela, Kelvin se cancela y aquí queda kilogramo. Joule sobre kilogramo es unidad de metros cuadrados, segundos cuadrados y por eso me queda metros sobre segundos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una celda electroquímica primaria? Una celda electroquímica primaria está relacionada con que únicamente podemos hacer una carga una vez. Es decir, la reacción que ocurre en la celda solamente se puede llevar a cabo una vez. Dice, ¿qué volumen ocupa 1000 kilogramos de alcohol si la densidad en la cual se sumerge es tanto? Bueno, este ejercicio es sencillo. Densidad es masa sobre volumen. Volumen es masa entre densidad. La masa ya me la da, me dan 1000 kilogramos. Y la densidad 790 kilogramos metros cúbicos. De ello obtenemos un valor de aproximadamente de 3.27, ¿verdad? 1.27. 1000 entre de 790 me da 1.265 metros cúbicos. Entonces el resultado es este. Ahora nos vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice cuál es la presión hidrostática en el fondo de un barril. Bueno, la presión hidrostática está relacionada con la altura. La presión hidrostática es densidad, gravedad por altura. O esto a veces es peso específico por altura. Y el peso específico nos dicen que la densidad, dice, la altura nos la dan h.9, una densidad de 680 y entonces vamos a sustituir de esta manera. Densidad son 680 kilogramos metro cúbico. La gravedad dice 9.81 metros segundos cuadrados y la altura son 0.9 metros. Esto me tiene que quedar unidades de Pascal, que son unidades de presión, por 9.81 por 0.9, 6.003. 60.372 newton sobre metro cuadrado o Pascal. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado es este. Este otro ejercicio es de la prensa hidráulica o el principio de Pascal, se le conoce a esto. Resulta que la fuerza está relacionada con el área con la que ejerce fuerza y sería W entre D F1. ¿Sí? Nos dice que las áreas las podemos calcular obviamente como pi diámetro al cuadrado entre D4. Si sustituimos esto aquí, pues me quedaría fuerza entre d pi diámetro, que en este caso sería diámetro menor, o diámetro al cuadrado entre d4. Aquí me quedaría W pi diámetro 1 al cuadrado entre d4. Se cancela esto, se cancela. Y la fórmula queda entonces fuerza entre diámetro al cuadrado es igual a W entre diámetro al cuadrado. Entonces nos dice calcula la fuerza que se obtiene el émbolo mayor, es decir, necesitamos calcular W, ¿verdad? Porque nos dice en el émbolo mayor, cuyo diámetro es 20 centímetros, considerando que el émbolo menor tiene 8 centímetros y una fuerza de 150, pues entonces necesitamos calcular W. Eso es lo que quiero calcular.
o en ese caso F1, ¿no? W es fuerza 1, F1 entonces sería W, sería fuerza 2 por la distancia 1 al cuadrado entre la distancia 2 al cuadrado. La fuerza 1 es 150 newtons, nos dice. La fuerza 2, perdón. El diámetro 2 en 8 centímetros al cuadrado. Y el diámetro 1 son 20 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto sería esto? 150 multiplicado 8 por 8 serían 64. Entre de 20 por 20, 400. Nos quedaría un valor de... A ver, vamos a analizar bien la respuesta. Aquí sería... Dice, calcula la fuerza que obtiene el émbolo mayor de una prensa hidráulica. El émbolo mayor sería F1, cuyo diámetro mide 20 centímetros, es decir, D vale 20 centímetros. El émbolo menor tiene 8 centímetros y F2 tiene 180, entonces aquí tengo un error. Aquí es al revés, esto es 20 centímetros y aquí son 8 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos quedaría un valor de 150 por 400 entre de 64 de 937.5 newtons. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes saben que las fuerzas menores aplican acá con menor área y se transmiten y amplifican a fuerzas mayores. Si la fuerza inicial es de 150 en este émbolo menor, la fuerza se va a hacer mucho mayor en el siguiente extremo. Por ello buscamos una fuerza mayor y el resultado es 937. Aquí recuerden, se simplifica esto por la manera en la que calculamos el área. El área también se pudo calcular como pi r cuadrada, pero no olviden que el radio es el diámetro entre D2, entonces es lo mismo pi diámetro entre D4. ¿De acuerdo? Por esa razón sustituimos esa área de esa manera, se cancela pi y me queda esta expresión en términos del diámetro. Tengo que tener claro que esta fuerza vale 150 y este D mayúscula o grande que le puse en realidad es 8 centímetros. ¿Sí? Y la D pequeña vale 20 centímetros y por ello yo necesito calcular W y me queda 937.25 newton. El siguiente ejercicio es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que cierto objeto que se sumerge en un líquido va a recibir una oposición, una fuerza de empuje que se le conoce, es decir, como que flotaría, ¿verdad? Como que algo los mantiene suspendido en el líquido. Y bueno, ese empuje se calcula como el peso específico por el volumen. Nos dice que el volumen es de 20 centímetros, es decir, el cubito que ven ahí, lo podemos calcular su volumen. Volumen es A al cubo, elevado al cubo. Lo convierto a metros, sería 0.20 metros al cubo. ¿Sí? Entonces, 0.20 metros al cubo es 0.20 por 0.20 por 0.20 y nos queda 0.008 metros cúbicos. Entonces, el peso específico es 9.800 newton sobre metro cúbico por 0.008 metros cúbicos. Se cancela metro cúbico y me queda fuerza por 9.800. Nos queda 78.4 newton. Ese es el peso, perdón, el empuje que va a sentir el cuerpo. Entonces sería esta respuesta. Y bueno, nos dice también aquí la eficiencia real de un motor. Cuando tenemos eficiencias de motores o eficiencia de dos motores o un motor acoplado, siempre vamos a tener una eficiencia global. La eficiencia de un motor generalmente se calcula como la siguiente relación: 1 menos la temperatura fría entre la temperatura caliente. Nos dice que las temperaturas son 600 y 300, entonces 1 menos temperatura fría es 300 o más baja, temperatura caliente 600 Kelvin. Esto es 1 menos 0.5, la eficiencia es 0.50, ¿ok? Luego nos dice que el motor opera entre tantos y tiene una eficiencia real de 50%.
Dice, la eficiencia real del motor es 50, entonces la eficiencia global va a ser eficiencia real, ¿sí? Multiplicado por la eficiencia que encontramos aquí. La eficiencia real dice 0.50. ¿Cuál fue la eficiencia aquí también? 0.50. Entonces la eficiencia global de todo el sistema es 0.5 por 0.5, 0.25. ¿Sí? Dice, ¿cuánto trabajo se realiza? Bueno, el trabajo termodinámico es una eficiencia global, ¿sí?, del calor total que se introduce. Entonces aquí sería 0.25 por 1600 joules de calor. Y por 1600 me queda 400 joules, que en realidad tiene. Esto es lógico, ¿verdad? Si la pura eficiencia real es 50%, quiere decir que si entraran 1600, únicamente aprovecha 800. Pero el motor en sí tiene una eficiencia que se calcula de la siguiente manera, como lo vimos, es un 50% adicional. Entonces la verdadera eficiencia solo es 25%. Por esa razón, esto es 400 joules. Nos dice que un gas está encerrado en un recipiente, se mantiene una temperatura de 22 y una presión absoluta de alrededor de 3.8. ¿Cuál será la temperatura si el gas tiene una presión? Como el gas está encerrado y lo único que cambia son sus condiciones, todo esto está encerrado, entonces el número de moles aquí y el número de moles aquí es el mismo. Y recordarán ustedes el estado gaseoso, nos dice PV igual a nRT, ley general de los gases, y nRT. O lo que es Pancho Villa no llegó a Torreón, siempre nos dijeron que nos lo memorizáramos así. Entonces N1 sería presión 1, volumen 1 entre RT1, ¿sí? N2 sería pues presión 2, volumen 2, RT2. Si el número de moles no cambia, pues los igualo y queda presión volumen 1 entre RT1, presión 2, volumen 2 entre RT2. La R es la misma y me queda entonces presión 1, volumen 1 entre T1, presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. Dice, ¿cuál es la temperatura? O sea, me pide la temperatura 2, ¿verdad? Si la presión absoluta es de 3 atmósferas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a despejar T2. Entonces, T2 sería presión 2, volumen 2 por temperatura 1 cruzado, ¿verdad? Dividido entre de presión 1, volumen 1. Entonces, la temperatura 2. La presión 2 ya la conocemos, 2.3 atmósferas. El volumen 2 no lo conocemos, ni volumen 1, pero como está encerrado el sistema, pues tiene que ser el mismo volumen. Entonces únicamente me queda temperatura 1, 22 más 273, 15. No olviden que en el sistema internacional la temperatura es Kelvin y es centígrados más 273. Y la presión 1 aquí es 3.8 atmósferas. Entonces la temperatura 2 me quedaría, vamos a hacer la operación rápidamente, 22 más 273.15 multiplicado por 2.3 entre de 3.8. Me queda 178.64 grados Kelvin. Y eso aparece aquí. ¿De acuerdo? Esto se llama teoría del estado general de los gases, pero con que se acuerden o recuerden, Pancho Villa no llegó a Torreón. Les digo, el gas está encerrado, no nos dicen que se abre. Entonces, lo único que modifican es su temperatura, el volumen no va a cambiar, entonces el número de moles tampoco va a cambiar y podemos llegar fácilmente al resultado. Ahora viene algo de circuitos eléctricos. Aquí aparece que todo esto es un circuito eléctrico y primero lo que tenemos que calcular es la corriente total y entonces ustedes dicen Victoria, reina de Inglaterra. Eso es lo que gobierna los circuitos eléctricos. Necesitamos calcular I, voltaje entre resistencia, pero esta resistencia es equivalente, ¿sí? En un circuito se llama resistencia equivalente.
Y la resistencia equivalente pues va a depender de cómo estén las conexiones. Cuando las conexiones son en serie, como lo vemos acá, una después de otra, pues solamente se suman. Entonces me quedaría R1 más R2 más R3, ¿sí? Entonces los totales son 220 más 400 más 118 ohms. Esta resistencia total da una suma de 738 ohms, ¿sí? Esa es la resistencia total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues la intensidad de corriente va a ser voltaje entre resistencia equivalente. El voltaje son 6 volts. Esto es 738 ohms. Y el resultado nos queda aproximadamente de, a ver, 6 entre 738. Sería 0.081 amperes, ¿sí? Entonces sería 6 entre 738. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo calcular el voltaje en cada una de las resistencias? Bueno, el voltaje en la resistencia de 400 ohms sería equivalente a la corriente total que circula por el sistema multiplicado por la resistencia, ¿sí? Entonces sería 0.0081 multiplicado por 400 ohm, esto es amper, y me queda unidad de voltaje por 400, esto es igual a 3.25 volts, ¿de acuerdo? Es muy importante encontrar que las resistencias son en serie cuando es un foquito como de Navidad, es decir, un foquito va directamente al otro. Si yo trozo es foco, bueno, si yo trozo el cable, pues ya la serie no sirve. ¿Por qué? Porque está conectada en serie. ¿Qué pasaría cuando está conectado en paralelo? Ah, bueno, pues yo vería algo así. Una resistencia aquí, otra resistencia aquí, y aquí tengo una salida. Entonces, esto estaría conectado en serie. Pensemos que aquí tenemos otro circuito. Estos dos serían el voltaje. Aquí estas dos estarían conectadas en serie, pero estas están conectadas en paralelo. Si yo trozo acá o cierro este circuito, trozo el cable, la corriente circula de esta manera. Es decir, en nuestra casa, en nuestras instalaciones eléctricas, la mayoría se conecta en paralelo. ¿Por qué? Porque si tú mantienes operando el refrigerador, puedes operar una licuadora, puedes operar el televisor. En cambio, un arbolito de Navidad que tiene la serie típica navideña, si desconectáramos un foquito o cortamos un foquito, la serie se anula, es decir, ya no sirve el circuito. ¿Por qué? Porque uno al estar conectado después del otro, pues se cierra, se rompe el circuito y ya no hay corriente eléctrica. Entonces, una desventaja de los circuitos en serie es que cuando están conectados de esa manera, pues si se funde un aparato, ya no hay corriente en todo el sistema. En cambio, en un sistema en paralelo se puede descomponer la línea del refrigerador, pero sigue operando totalmente la del televisor o de otra herramienta, ¿ok? Y tenemos que tomar en cuenta que la resistencia equivalente cuando están en serie únicamente se suman y cuando están en paralelo se hace otra operación más adecuada que van a encontrar en un video que voy a subir más adelante exclusivo sobre circuitos eléctricos. Y bueno, para finalizar esto nos dice que hay estas leyes que hay que comprender. ¿Qué es la corriente? Pues es la carga por unidad de tiempo, es decir, cuántos electrones, que es la carga en electrones, Coulomb, cuántos Coulomb por unidad de tiempo pasan en un circuito, pues es corriente. ¿Qué es la ley de Ohm? Pues Victoria, reina de Inglaterra. Conociendo estos dos, pues ya sabemos que la 4 es la B y la 2 es la D. 2 es la D y 4 es la B. 4 es la B y 2 es la D. Aquí está la respuesta correcta. La otra resistividad es esto. Y la ley de Joule, cómo se calienta una resistencia eléctrica, está relacionada con esta ecuación. Y bueno, con esto hemos terminado. En el caso de física, esto es una parte que comprende el examen de admisión en la UNAM.
Y pues bueno, también cuento con una guía general de la UNAM, si ya ustedes la adquirieron en el, bueno, tanto en la UNAM como en el Politécnico, entonces en el Politécnico también hay una guía amplia de este tipo de ejercicios. Y pues yo los invito a que se suscriban al canal, de que me hagan comentarios sobre qué les parece este tipo de trabajos y esta aportación que hago hacia ustedes estudiantes. Y por supuesto que me escriban qué tipo de temas les gustaría que yo desarrollara. Les pido tanto el like como la suscripción porque ambas cosas me van a motivar para continuar creando este tipo de contenido. Y por supuesto, para finalizar, pues les agradezco nuevamente la atención y espero pues me sigan siguiendo en este canal. Muchas gracias.